Te presento otro video un poco más extenso para explicarte por qué la oposición rechaza tajantemente toda política, reforma o acción de gobierno y por qué ha sido incapaz en 7 años de presentar una propuesta alternativa de nación. La política mexicana actual no puede entenderse únicamente como una disputa electoral. Lo que está en juego es una batalla por el sentido común. Y ahí la oposición no solo perdió votos, perdió la capacidad de explicar la realidad. Y cuando eso ocurre, la reacción natural no es el análisis, sino la negación. Esta situación se entiende bien desde la teoría de la hegemonía cultural desarrollada por Antonio Gramsci. Para Gramsci, el poder no se sostiene solo mediante leyes o coerción, sino mediante la capacidad de imponer una visión del mundo que la mayoría asuma como natural. En México, el actual gobierno logró disputar y reconfigurar conceptos clave: corrupción, privilegios, pueblo, élite, soberanía. Palabras que antes eran abstractas se conectaron con experiencias reales de millones de personas. La oposición, en cambio, nunca entendió que el problema no era solo perder elecciones, sino perder el marco mental desde el cual se interpreta la política. Incapaz de construir una narrativa alternativa, optó por negar todo: cada reforma, cada política pública, cada acción de gobierno. No porque todas sean malas, sino porque aceptar una sola implicaría reconocer que el nuevo marco conceptual funciona. En términos gramscianos, la oposición quedó fuera de la hegemonía. Ya no dirige ni persuade, solo reacciona. Su discurso no construye futuro, se limita a defender un pasado que dejó de ser creíble para la mayoría. Por eso su crítica suena vacía, porque no nace de una visión de país, sino de una derrota cultural que aún no acepta. La segunda clave para entender la negación sistemática de la oposición mexicana está en su relación histórica con el Estado. Aquí resulta fundamental la teoría de Luis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. Althusser sostenía que el poder de las élites no se reproduce solo desde el gobierno, sino a través de instituciones que aparentan neutralidad: medios de comunicación, sistema judicial, organismos técnicos y discurso económico experto. Durante décadas, la oposición, que hoy se autodenomina defensora de la democracia, gobernó precisamente desde esos aparatos. Su poder no dependía tanto del voto popular como del control de esas estructuras. Por eso, cuando el gobierno actual intenta reformarlas o disputarlas, la reacción no es técnica ni racional, sino visceral. Hablan de autoritarismo, dictadura o destrucción institucional. El problema es que la oposición no sabe pensarse fuera de ese estado neoliberal que la sostuvo. No puede ofrecer un proyecto alternativo porque su modelo depende exactamente de lo que hoy se está cuestionando. Criticar de fondo implicaría aceptar que el sistema que defendieron produjo desigualdad, corrupción y exclusión, y eso sería admitir su responsabilidad histórica. Así, la negación sustituye el análisis. No hay propuestas porque no hay voluntad de revisar el modelo. No hay debate serio porque eso implicaría perder los últimos restos de legitimidad. No es falta de inteligencia, es incompatibilidad estructural con el nuevo escenario político. Y la tercera explicación se encuentra en la teoría del populismo desarrollada por Ernesto Laclau. Para Laclau, el populismo no es una anomalía ni una manipulación, sino una lógica política que articula demandas sociales dispersas en un sujeto colectivo: el pueblo. Esta articulación siempre implica un antagonismo entre un nosotros y un ellos. En México, el gobierno logró unir agravios históricos reales como desigualdad, corrupción estructural y exclusión en una narrativa común. No inventó el conflicto social que muchos califican como polarización, lo nombró. La oposición se niega a aceptar esta realidad porque hacerlo implicaría reconocer que ese conflicto existe y que ellos han estado históricamente del lado del poder concentrado. Por eso reducen todo a propaganda o manipulación. Aceptar la legitimidad del pueblo como sujeto político los obligaría a redefinir su identidad completa. Y eso tiene costos electorales, económicos y simbólicos. Es más cómodo negar el conflicto que enfrentarlo. Vistas en su conjunto, estas tres teorías explican el presente con claridad.
La oposición perdió hegemonía cultural, perdió el control exclusivo de los aparatos del Estado y perdió la capacidad de interpelar al pueblo. Por eso no propone futuro. Y mientras no asuma esa derrota intelectual, seguirá diciendo no a todo, creyendo que eso es política, cuando en realidad es solo resistencia al cambio. Saludos.